Listo. Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Qué nos pide el ejercicio? Un generador trifásico está conectado a un puente de diodos no ideales. Hablamos de un puente de diodos trifásico con diodos no ideales. Normalmente de silicio. ¿Cuánto cae cada uno? 0.0. Y un circuito de control de un motor PAP. Aquí está el circuito de control PAP. Con valores, dice, de RA y LA. Es decir, nos está dando la característica de qué. De la bobina de qué. Del motor paso a paso. Ya vamos a ver qué motor paso a paso es. O hagamos el análisis primero. Hemos dicho que hay una posibilidad de que el motor puede ser paso a paso unipolar o bipolar, ¿sí o no? Pero entendamos desde el punto de vista del unipolar. Sabemos que el motor unipolar que habíamos estudiado lo teníamos así. Teníamos dos bobinas, pero si ustedes analizan, normalmente decíamos que normalmente había la del centro. ¿Se acuerdan? Era común. ¿Estamos? Y de ahí obviamente desplegábamos las siguientes. Por eso decíamos que tenía ¿cuántas conexiones? 5. Pero ¿qué tal si le analizamos a cada uno como un pedazo de bobina? Es decir, hacemos esto. Hasta aquí uno. Hasta aquí está otro. Hasta aquí está otro. Y hasta aquí está otro. ¿Qué pueden decir entonces ahora? ¿Qué tipo de motor es? ¿Unipolar o bipolar? Como se parte del unipolar, de la característica del unipolar, sabemos que es bipolar. Sabemos que es unipolar. Algo que también debemos tener claros para no confundirnos, sabemos que el motor bipolar solo tiene 2 bobinas. Por eso tiene ¿cuántos cables? Por lo general 4. Entonces, el motor que nos está dando, ¿qué tipo de motor es? Unipolar. Eso no nos dice el ejercicio, nosotros tenemos que deducir. ¿Qué más tenemos claro? Que va a haber 8 bobinas. ¿Y qué me está diciendo de esta bobina? ¿Qué está diciendo por bobina que va a pasar aquí? Por bobina lo que está diciendo es que sabemos que una bobina tiene 2 componentes con los cuales se les representa. ¿Cuáles son esas? La bobina propiamente dicha para el carácter inductivo y la parte resistiva que viene a ser el cable, ¿no es cierto? Y nos dice que esta es una LDA y una RDA. ¿Pero por qué? Por cada bobina. ¿Estamos claros? Ya, primero eso como un análisis general. Entonces, ya tenemos una característica de lo que estamos realizando y a qué está conectado. Y vamos a ver qué circuito va ahí, ¿no? Ya. Sigamos. Dice, determine el voltaje y la corriente sobre el motor PAP en cada uno de los 4 pasos full step, dice. Ya nos está diciendo que es full step, eso también tenemos que tener claro. Aquí ya tenemos la primera parte clara. Definimos que es unipolar y definimos qué características tiene cada bobina. Pero ahora también nos está diciendo que necesitamos que sea full step. ¿Qué habíamos dicho en la característica full step? Habíamos dicho que la división de las bobinas, es decir, en el control, ¿no es cierto? Que estaría acá A, B, C, D, que viene de un componente digital donde hay unos y ceros. Habíamos dicho que la característica full step, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, siempre en pares de 2. ¿Se acuerdan? Y este es full step. Ya nos está diciendo que esta es la característica en la que quiere que detecte el voltaje y la corriente. Ya. Dice, cuando B1, es decir, y nos pone la gráfica que este es B1, este es B2 y este es B3. Dice que cuando B1 genera ¿qué? Díctenme ahí, ¿qué dice? 12. Ahí arriba, 12. Seno de omega t más 90. ¿Estamos? Y listo. ¿Qué nos piden? Vamos a ponerlo acá. Aquí lo voy a poner.
Me pide el voltaje y la corriente de este motor paso a paso. ¿Estamos claros? Este es nuestro incómodo. Listo, ese es el ejercicio. Ahora analicemos. ¿Qué representa esto de aquí? Representa un generador. ¿Qué es esto? Cada una de las bobinas del generador, porque es un motor ¿qué? Trifásico, que es controlado por campo por un voltaje continuo. Miren, el rotor está controlado ¿por qué? Por una fuente continua para generar el campo. Es decir, esta ruta genera el campo y se induce ¿qué? Energía. Esto es lo que utiliza el vehículo. Entonces me está diciendo que esta V1, ¿cómo va a generarse? Genera V1 12 seno de omega t. ¿Qué hemos dicho en clase nosotros? Que lo podemos representar como es un generador, nosotros lo podemos representar como una fuente AC, ¿no es cierto? Sería esto. A ver, hagámosle con un color azul que se vea mejor. Tendríamos esto generando aquí. V1. ¿Sí o no? Sí. Vamos a ponerle aquí un V1. ¿Qué tenemos acá? Generando un V2. Tendríamos algo así, V2. ¿Por qué lo represento como una fuente AC? Porque acuérdense que es un generador y aquí se está generando energía alterna. Ahí está. Entonces, ¿en qué conexión ha estado esta configuración? En Y. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Fijémonos en algo. Si nosotros analizamos V1 y V2, ¿qué notamos? Que esas dos entran ¿qué? Al puente de diodos, ¿no es cierto? Les he dicho que en un generador trifásico que hemos hablado, que normalmente en el generador trifásico, ¿cuántos diodos actúan a la vez por cada, en este caso, por cada dos fases en este caso? O dos voltajes V1 y V2. Dos. Pero para hacer el análisis, para que se facilite, ¿qué les he dicho yo en clase? De aquí estamos saliendo, ¿no es cierto? Que sería esta línea, esta de acá, esta línea, y más acá esta línea de acá. Pero ¿qué es lo que me interesa para hacer uno más sencillo? ¿Qué tal si yo detecto el voltaje aquí, ¿no es cierto? Que va a ser mi voltaje, ¿qué? Línea a línea. O conocido en este caso mi voltaje entre 1 y 2. Porque va a estar entre estos voltajes. Y este voltaje, ¿qué forma este punto normalmente? ¿Qué les he dicho que forma? Forma el neutro. Es decir, este también podría haberse llamado ¿qué? V1 neutro. Y este de acá, ¿qué puede haberse llamado? V2 neutro. Pero lo importante aquí, ¿qué es? Sacar ese voltaje línea a línea. Aquí hay una ventaja en este ejercicio. ¿Cuál es esa ventaja? Que nos está dando números. Cuando es con variables es más difícil sacar este voltaje línea a línea. Aunque sabemos que este voltaje línea a línea, ¿qué va a ser igual por concepto? Hemos demostrado que aquí va a aparecer la raíz de ¿qué? La raíz de 3. O sea, sabemos por concepto, pero vamos a demostrarlo. Por concepto sabemos que el módulo aquí, sabiendo que el voltaje es 12, ¿cuánto va a ser el módulo del voltaje de V1, 2? Sabemos por concepto va a ser raíz de 3 ¿por quién? Por 12. Pero eso tenemos que demostrarle, de dónde sale raíz de 13. Sabemos que hay dos formas de desarrollar eso. Lo podemos hacer por fasores o lo podemos hacer por identidades trigonométricas. En este caso va a ser más fácil por fasores porque tenemos valores numéricos y nosotros podríamos transformarle a ¿qué? A un fasor. Si yo quiero transformar esto a un fasor, antes de eso lo primero que tengo que generar son los otros dos voltajes. Por concepto, ¿qué sabemos? Por concepto sabemos que se desfasan ¿cuánto? 120 grados. Si B90 es el punto de partida, sería más 90. La primera es menos 120. B3 ¿a qué va a ser igual? A 12 seno de omega t más 90, ¿qué? Más 120. Ya le mira, dije, ¿por qué le pones 90? Porque es la base. De ahí tiene que sumar o restar los 120. Entonces, ¿cuánto me queda aquí? En el B1, ¿cuánto me queda? Bueno, B1 ya. ¿Cómo me quedaría en el B2? Menos 30. Correcto. Menos 30. Pongámosle ahí. Yo lo voy a borrar y lo voy a poner el valor que me queda. ¿Ya? Dígame. Pero usted en una clase nos había dicho que, o sea, no le podemos tomar en cuenta el ángulo para ya ir trabajando. No, espérese un ratito. Lo que quiero demostrarles este rato, sí, yo podría estar acá y podría haber facilitado todo eso. Pero lo que quiero que entiendan, un detalle, es que yo voy a sacar acá un voltaje DC. ¿Estamos claros? Primero partamos por eso.
Para que todos entiendan, saquemos esto para que quede demostrado de dónde sale la raíz de 3 con el otro método. Después discutimos esto de acá, ¿le parece? Ya. Disculpará nomás, se está adelantando el estudiante ahí. Ya, entonces era menos 30. Después retomo lo que el compañero quiso decir. Menos 30. ¿Y esto de aquí cuánto queda? ¿Cuánto quedaba? 210. Más 210. Pero ojo, ¿eso en qué está? ¿En qué está esto? En cero. Para trabajar el fasor, ¿en qué debe estar? Y para pasar a coseno, ¿qué se hacía? Se resta 90. Por ende ya, directamente en fasor, sin anestesia. B1 va a ser igual a ¿qué? A 12 con un ángulo de ¿cuánto? De 0 grados. Porque estoy restando 90. B2 ¿a qué va a ser igual? 12 con ¿qué ángulo? No, menos 90 más 30 menos 120. ¿Y B3 a qué va a ser igual? A 12 con ¿cuánto? Más ¿cuánto? 120. De pronto para los compañeros que nos miran y de pronto van a decir ¿de dónde sale esto? Mis alumnos como son tan pilas están haciendo esto. Coseno de omega t más 90 grados y menos 90 grados. Es decir, a cada una de estas funciones estamos restando ¿qué? 90 grados. De eso salen estos valores que estamos colocando acá, de pronto para los que nos están mirando y sepan de dónde sale esto. Más 210 menos 90. De estas operaciones, sino que nosotros ya le pusimos un fasor. Un fasor contempla el voltaje pico o el voltaje máximo y el ángulo de desfase. ¿Estamos claros? Sí. Al menos hasta ahí, sin llegar. Ya, sigamos. Lo que intento demostrar con ustedes es otra forma de encontrar este famoso raíz de 3 por 12. Porque sabemos que el voltaje línea a línea por esta característica va a aparecer aquí la raíz de 3. Entonces, basado en ese criterio, ¿qué les he dicho para el análisis? Es decir, lo que yo pretendo encontrar aquí, ¿no es cierto? Justo entre estas dos es el voltaje 1, 2. Entonces, les he dicho, para un mejor análisis fasorial, digo, no es que le estemos dando una característica de ¿qué? De un voltaje de C, no, sino para el análisis fasorial. ¿Qué les he dicho? ¿Qué signo coloco aquí? Menos más, menos más. Y por ende acá, más, menos, que es el voltaje 1 y 2. ¿Para qué me va a servir esos signos? Cuidado con pensar que estoy haciendo un análisis de que son voltajes de C. No, acuérdense que esto es alterno. Sino que para el análisis es bueno colocar los signos. ¿Para qué? Para hacer ley de voltajes de Kirchhoff. Bajo esta experiencia, ¿cómo sería el voltaje de Kirchhoff? Sería menos, ahora acá, menos ¿de qué? B1 neutro o B1 simplemente, ¿no? Para que se vea bonito voy a poner así. Vamos acá, más que B1 2, que sería nuestro voltaje línea a línea. Y finalmente tengo más B2, que es igual a ¿qué? 0. Todo esto yo lo puedo hacer de dos maneras. La una es manteniendo la característica que, si quieren pueden trabajar en seno, es decir, manteniendo estas ecuaciones y reemplazándolas aquí. Pero ¿con qué operaciones nos vamos a topar? Con operaciones con identidades trigonométricas. Eso lo podemos ver en otro video. Por la característica del ejercicio, por haber números, a mí me resulta mucho más sencillo trabajar con ¿qué? Con fasores. Entonces, por eso voy a trabajar esto con fasores. B1 neutro o B1, bueno, esto sería lo mismo si esto fueran fasores. Esto sería B1, sería B2 y B3. ¿Está claro? Entonces, esto pasando fasorialmente, ¿qué sería? Menos B1 más B1, 2 más B2. Bueno, este es neutro. ¿Sí está claro hasta ahí, no? Sí. Solo nomenclatura. Ya. ¿Qué me interesa saber a mí? B1, 2. ¿A qué va a ser igual esto? A B2 o B1. B1 menos B2, porque estoy despejando esto al otro lado y esto al otro lado, cambia de signo. ¿Cuánto vale B1? 12 con ángulo de 0 grados. Menos
12 con ángulo de cuánto? Menos 120. Menos 120. Si ustedes hacen esta operación en calculadora, les va a salir, y hagan si quieren la prueba, les va a salir 12 raíz de 3. Y ahí está la magia, en el caso de ustedes de la calculadora, el ángulo que les va a dar. 30. ¿Cuánto les da? 30 grados. 30 grados, dice, confirmen. Confirmen su calculadora. Sí, esa calculadora. Sí, 30. Todos sacaron 30 grados. Si ustedes quisieran hacerlo a mano, ¿qué les tocaría hacer? ¿A qué le transformarían eso? A rectangular, suman, después sacan el módulo, todo ese proceso. Pero supone que esa es ya parte de la matemática que ustedes ya conocen. Como está en una evaluación de máquinas, ustedes pueden ocupar la calculadora y hacer esa operación que no es difícil en la calculadora. Pero recuerden que si no tuviera calculadora, ¿qué sería? Transformar lo rectangular, sumar y después pasarle a fasor. Para eso hay una clase en los videos de matemáticas donde pueden ver cómo se hacen estas operaciones de manera manual sin calculadora. Preguntas. Entonces a todos les salió 30 grados. Pero a ustedes seguramente no les salió 12 raíz de 3. Bueno, hay calculadoras que sí lo dan así. Pero seguramente usted le dio un número con puntos decimales. Pero si usted hace operación, le va a dar lo mismo que está ahí. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces recuerden que cuando nosotros sacamos un voltaje línea a línea, en donde estemos, siempre va a estar afectado el voltaje pico por la raíz de 3. ¿Qué es lo que no se puede determinar directamente? El ángulo. El ángulo es la operación que nos tocaría determinar. ¿Estamos claros? ¿Seguro? Ya. Entonces ya saqué el voltaje 1 y 2. Miren, esta es una manera más sencilla de encontrar el voltaje ¿qué? El voltaje línea a línea. Entonces, ahora miren. Si ustedes quieren encontrar, por ejemplo, ya tengo el 1, de ahí ¿cuál podría encontrar? El 2, 3, ¿sí o no? Que estaría aquí. El 2, 3. Haría la misma operación. Le pondríamos signos, aquí está. Más, menos, es igual, menos, más, y hacen la idea. Y les va a salir otra diferencia ahí. ¿Estamos claros? Pero hay un detalle. ¿Cómo saben ustedes que la tercera respuesta, o esta que voy a poner a continuación, está bien o está mal? Por una sencilla razón. Si esto es verdad, acuérdense que es un ángulo que en coseno, pero indistintamente es un ángulo. Analicemos desde ese punto de vista. Analicemos desde ese punto de vista. 30 grados estaría por aquí, porque es positivo. ¿En cuánto, partiendo de 30 grados, en cuánto deben separarse los otros dos vectores? 120. Por ende, el 8, fasor, ¿dónde me saldrá? No sabemos del 1, 2, eso no estoy determinando este rato. Porque lo tengo que confirmar haciendo, por ejemplo, la 2, 3, que sería el voltaje 2, 3, ¿no es cierto? Sería de la siguiente manera, solo para deducción, para que se entienda. Voy aquí, ¿no es cierto? Quiero llegar acá. Sería menos el voltaje V2 fasorial más el voltaje 2, 3, que sería el de aquí. 2, 3, ¿más qué? Más el voltaje 3. ¿Sí o no? Y me daría que el voltaje, esto es igual a 0, me daría que el voltaje 2, 3 va a ser igual a ¿qué? A V2 menos V3, ¿sí o no? Yo lo haría eso solo para confirmar. ¿Por qué? Porque yo sé que uno de esos resultados, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser aquí? ¿Cuánto tendría que darme como resultado uno de ellos? 90. Y el otro, ¿cuánto me daría sabiendo que este es el punto de partida? Ya le hice acá 120 grados y aquí habría 120 acá. ¿Qué ángulo sería? 150. Entonces lo que les estoy diciendo es que a partir de un resultado ustedes ya pueden obtener los otros dos resultados. Porque el módulo va a cambiar. No va a cambiar el módulo. Entonces confirmemos este de aquí. Confirmemos cuánto es el V2. ¿El V2 cuánto era? 12 con ángulo de cuánto? De menos 120. ¿Sí o no?
menos B3. Menos 12 con ángulo de 120. A ver, hagan sus calculadores cuánto sale. Sabemos que va a salir 12 raíz de 3, pero el ángulo es el que me interesa. Este de aquí viene a ser B1, ¿no? Recuerden que a los fasores también se los grafica como vectores, que es más fácil saber cuántos están desfasados. ¿Cuánto salió? Debe salir 90 o 150, de seguro. ¿Cuánto salió? Recuerden que la malla que estoy haciendo aquí es esta de aquí. Parto de aquí, voy por acá, vengo por acá y cierro acá. Sí, menos 90. 12 raíz de 3 Menos, 90. correcto, menos 90, porque acuérdense que siempre, si yo mido en sentido de las manecillas del reloj, el signo debe tener el ángulo. Negativo. Entonces, yo no necesito desarrollar todas las demostraciones, pero sí me va a ayudar a saber cuál van a ser los ángulos de estas operaciones, porque yo ya puedo deducir, en cambio, que el voltaje fasorial que me falta, que es el 3,1, ¿no es cierto? Sí, a ver, sería sí, entre 3 y 1. ¿A qué va a ser igual? A 12 raíz de 3, ¿con qué ángulo? 150. ¿Necesité hacer las 3 demostraciones? No. La segunda para confirmar nada más a cuál se refiere, si me piden graficar, hay algunos que piden graficar, ¿no? De pronto este era el 1, 2, ¿no? Este de acá es el 2, 3 y este es el 3, 1. ¿Ven? Entonces lo único que he hecho es demostrarles de dónde salen los ángulos de desfase. Porque sabemos que el voltaje línea a línea, de acuerdo al análisis, solo está afectado en raíz de 3. ¿Estamos claros? Preguntas hasta ahí. Ahora, aquí hay un detalle. Lo único que yo acabo de obtener son los voltajes línea a línea, pero sabemos que estos dos voltajes al final del día van a hacer actuar 4 diodos para poder detectar este voltaje DC. Pregunta. Hemos dicho en clase que este voltaje DC viene a ser la rectificación ¿de qué? De 3 ondas, ¿no es cierto? De 3 señales alternas que se rectifican de onda completa. Para que se entienda. Sabemos que nosotros vamos a tener 3 señales. Por esta vez, solo por explicación, les voy a dibujar una de ellas. Es decir, asumiendo que fuera desde el origen. Si yo rectifico y digo que están actuando 4 diodos por cada señal, hemos dicho que lo que tenemos es un ¿qué? Un puente rectificador de onda completa. ¿Y qué aprendieron en electrónica? Que este puente rectificador en onda completa, ¿qué tiene como resultado? Tiene como resultado esta onda. Y adicionalmente de esta, ¿qué pasa con esa onda? Se da la vuelta. Es decir, hace esto. ¿Sí o no? Pero como es trifásico, ¿qué decíamos en clase cuando analizábamos esto de aquí? ¿Qué les decía? Si estoy en pantalla con esto, confirmarán. Ya. ¿Qué decía? Que existe otra onda desfasado, ¿cuánto? 120 grados. Acuérdense que 120 esto dividido en 3 partes, más o menos por aquí, ¿no? A ver, sería... Sí, por aquí más o menos. Pues la otra onda más o menos aparece algo así. Y esta onda, ¿qué va a pasar también? ¿Qué pasaba? Se rectificaba, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Primero se rectifica, esta no pasa nada, se va a quedar en el mismo lado, ¿sí o no? Algo así. Y esta de acá, ¿qué pasaba? Se va hacia arriba y pasaba así. ¿Se acuerdan? Pero adicional a eso, ¿qué falta? Falta otra onda, ¿sí o no? ¿Qué es lo que lograba con esa otra onda? Una vez más, desfasado 120 grados, les decía que es más fácil. De cierta manera, bueno, esta es la negativa, ¿no? La otra onda, por facilidad, sabemos que va a ser más o menos, asumamos que parte de aquí. Ya. Pues más o menos sería algo así. Me disculpan si no me sale tan bien el gráfico, pero la idea para que solo conceptualizar todo lo que habíamos visto en clase. Más o menos tengo algo así. Más o menos. ¿Sí o no? Y sabemos que esta rectificada va a quedar aquí, ¿no es cierto? Algo más o menos por aquí. Y esta subida más o menos sería por... A ver, más o menos. Sería, a ver... Es que esta está... A ver, esta era esta, ¿no? Es de esta de aquí. Más o menos... Por aquí.
más o menos por esta mitad. Esta le quiero dibujar más o menos por esta mitad, más o menos por aquí, ¿sabes? Ya. Bueno, más o menos, no sé si se acuerdan. Pero lo que intento graficar, ¿qué es aquí? ¿Se acuerdan? ¿Qué salía aquí? ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos en clase, en un rectificador trifásico. Bueno, ahí me falló la última. Pero ¿qué es lo que quiero que tomen en cuenta? Que al final del día, esta era una señal que estaba desfasado, ¿cuánto? A ver, déjenme ver si lo tengo por aquí. Déjenme prendiendo el monitor. Ya. A lo que quiero llegar es, voy a resumir esta parte. Que cada onda que pasa se rectificaba con onda completa a través de 4 diodos. Pero si recuerdan, nos quedábamos con una gráfica algo así. ¿Qué es lo que quiero que recuerden? ¿Cuánto era? ¿De cuánto a cuánto iba aquí? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era el periodo más claro? 60 ¿qué? 60 grados. O en radianes, ¿cuánto sería? Píxeles. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? El periodo de la señal rectificada trifásicamente, ¿cuánto era? Píxeles. ¿Estamos claros? Pero les había dicho algo fundamental. De cierta manera, las ondas que yo pude haber dibujado, ¿a partir de qué dibujé yo? De una onda seno, ¿sí o no? Al final del día, ¿estos van a seguir siendo seno? Sí, pero solamente la parte de ¿qué? Esta parte de aquí, solo esta parte de aquí. Pero sigue siendo seno. Lo que cambia, ¿qué es? El periodo. ¿Estamos claros? Pero les había dicho que por facilidad de análisis, ¿qué hacíamos de esta onda? Como sabemos que calcular el área bajo la curva, que es la integral que nosotros necesitamos, porque nosotros vamos a determinar el voltaje de C, que es igual a 1 sobre el periodo, la integral de 0 a T, ¿de qué? Del voltaje de T en dt. Este es por concepto básico, ¿no es cierto? El voltaje de C. Sabemos que el área bajo la curva, si yo calculo acá, que tiene el mismo periodo, ¿difiere o no difiere? No difiere. Va a ser lo mismo. Y decía que resulta más fácil y más sencillo si yo a esta onda le muevo a la mitad haciéndole coseno. Pero alguien me dijo, y si yo le muevo y le hago seno, también es válido. Funciona también. Es decir, yo puedo mandarle esto solamente acá y hacerle seno. ¿De cuánto? De 0. Pero ¿cuál mantiene su característica principal y hay que tener mucho cuidado? Alguien me puede decir que yo le muevo de acá a acá y utilizo seno. ¿Estaría en lo correcto, sí o no? Es decir, hago esto. Esta onda le muevo así nada más acá. Y digo, le aplico seno. ¿Está bien o está mal? Sería de 0 a pi tercios. Está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque la onda seno viene a terminar acá y eso no nos conviene. Por eso la mejor forma, ¿cuál era? Les dije que la mejor forma era coseno, es decir, a esta señal, mandarle ¿a dónde? A la mitad. Y ahí sí, esto sí es coseno, porque acuérdense que el coseno forma la onda completa de parte negativa y parte positiva al iniciar. Por eso es que ya no voy a hacer de cómo, de 0 a cómo, a pi tercios. ¿De dónde a dónde va a ser? ¿De 0 a cuánto sería? Pi sextos. ¿Cuántos grados es eso? 30 grados. Entonces, de 0 a pi sextos yo solo tendría la mitad. Entonces, si yo con la integral tengo la mitad, ¿qué tengo que hacer? ¿Por cuánto debo multiplicar? De ahí se acuerdan qué clase salía que el voltaje de C es igual a qué. ¿A qué era igual? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es el periodo? ¿Cuánto va a ser el periodo aquí? Pi tercios. Entonces era, voy a poner por el momento solo el periodo sobre el cual voy a trabajar. Pi tercios. ¿Estamos claros? La integral, ahora sí, ¿de dónde a dónde va a ir la integral? ¿De 0 a dónde? ¿A dónde? Pi sextos. Y aquí viene lo importante de la señal. ¿Cuál es la señal que obtuvimos nosotros como respuesta? Nosotros solo vamos a trabajar con esta nada más. Porque el resto va a ser lo mismo. Claro, va a ser lo mismo. Usted puede haber trabajado con esto, con la otra señal. A la final les va a salir el mismo resultado. ¿Por qué? Porque las tres componen esta onda. Entonces, al hacer esto, sabemos que cualquiera de ellos mantiene la característica de la función. Por ende, habíamos dicho que ¿cuál va a ser el voltaje pico? Raíz de 3, ¿por qué?
por 12. Y adicional a eso, ¿por qué sería? Por coseno, y simplemente es de omega t y ya no le tomo en cuenta el ángulo que saqué. El ángulo simplemente me sirve para el análisis, pero yo ya no lo coloco. ¿Por qué? Porque yo hice el desplazamiento. ¿Y cuánto está aquí? ¿Cuánto está desfasado la onda en teoría? 0 grados. Estamos. Coseno de omega t en d de omega t. Pero esto decíamos que era solo la mitad. ¿Por cuánto debo multiplicar? Por 2. ¿Estamos? Preguntas hasta ahí. Para que vaya quedando claro, para que vayan haciendo el seguimiento, estamos hasta ahí. ¿Estamos? Entonces, lo que acabamos de determinar simplemente es el análisis de la onda. ¿En dónde? Aquí. Lo que vamos a obtener. Pero recuerden, algo muy importante. Esto raíz de 3,12 es lo que nosotros ya tenemos acá. Es decir, la señal que yo dibujé acá, lo tengo yo aquí. Pero hay un detalle. Esta señal que yo estoy poniendo, ¿con qué sería? ¿Con diodos ideales o con diodos no ideales? Con ideales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no estoy tomando en cuenta la pérdida. Si yo tengo que tomar en cuenta la pérdida, ¿a quién afecta la pérdida del 1.4? Al voltaje pico. Por ende, para este ejercicio, esto sería si les pido con diodos ideales, eso integra. Pero como estoy con diodos no ideales, y con la primera aproximación que se aprendió en electrónica, nos queda 6 ya de una vez, extremos y medios, la integral de 0 a pi sextos, raíz de 3, pongamos 12 raíz de 3, ¿no? 12 raíz de 3 menos ¿cuánto? 1.4 coseno de omega t en d omega t. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Las compañeras, preguntas. Ah, no, solo una compañera. ¿Preguntas, Karen? Nada. Todo entendido, dice. Ya. Entonces, ahí es válido el análisis ya. Ahora, recuerden, y eso es muy importante. ¿Qué pasa si yo en una prueba les pongo un capacitor aquí? Ya no es necesario integrar porque sabemos que el capacitor, por teoría básica, ¿a dónde se va a saturar? Si fuera con diodos ideales, seguramente la fuente va a rectificar raíz de 3,12, aproximadamente igual. Hay pérdidas, sí, pero normalmente se cataloga que rectifica el pico. ¿Y qué hay pérdidas? Quizás es hilar más fino. Pero para este análisis sería suficiente decir que se rectifica el pico y listo. Y sería el voltaje de C, pero si estuviera el capacitor. Y si digo con diodos no ideales, sería esto de acá. Y no tendrían que integrar, pero